vamos a explicar algunos ejercicios típicos de teoría atómica de Dalton. Por ejemplo, nos suelen poner ejercicios de este estilo. ¿Qué postulados de la teoría de Dalton se representan en este esquema? Bien, y nos dan como ciertas bolitas, que son átomos, que van a reaccionar unos con otros, porque esto que tenemos aquí serán los reactivos, aunque no hayan puesto como una flechita, ponen un igual, así que esto va a reaccionar y va a formar esto. Entonces nos están preguntando qué postulados, postulado es lo mismo que enunciado, estamos viendo en estos esquemas. Bueno, pues básicamente vemos todos, porque si yo represento átomos de un color o de otro, y si os dais cuenta no se pueden dividir, pues eso es que la materia está formada por átomos indivisibles. Esto es lo que creía Dalton. También estamos viendo que los elementos están compuestos por átomos iguales, es decir, esto de aquí puede que sea, según Dalton, ya os digo que esto es según Dalton, o sea, hoy en día han cambiado muchas cosas, pero según Dalton, si os dais cuenta, antes de que reaccionen, todos estos son iguales. Y todos estos son iguales, entonces para Dalton esto es un elemento y esto es otro, formado cada uno de ellos, por ejemplo, por 4 y aquí 4. Aquí tengo otro elemento formado por 4 átomos y aquí tengo un elemento formado por 6 átomos. Igual que aquí tengo un elemento formado por 8 y aquí tengo un elemento formado por 4. Bien, hoy en día yo sí que puedo llamar, por ejemplo, O2 es un elemento, es el oxígeno. Lo que yo tengo que saber es que este elemento está formado por 2 átomos de oxígeno que forman la molécula. Bien, eso hoy en día, pero repito que estamos según la teoría de Dalton. Entonces, otro de los postulados que tenemos es que cada elemento está compuesto por átomos iguales. Bien, los átomos ni se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Es decir, yo aquí tengo 4 átomos de zinc y 4 de oxígeno, y después yo voy a seguir teniendo 4 átomos de zinc y 4 átomos de oxígeno. No han aparecido de repente más de oxígeno, no tengo 6 de oxígeno y antes tenía 4. Eso no puede ser, según Dalton, y además es cierto, o sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No pueden salir átomos de la nada. De algún lado tienen que salir. Bien, y otro postulado que tenemos, los átomos de diferentes elementos se combinan para dar compuestos químicos y lo hacen siempre en una proporción fija. ¿Eso qué quiere decir? Mirad, aquí tengo 4 de zinc, 4 de oxígeno y reaccionan y se juntan 2 con 2, es decir, 2 de zinc con 2 de oxígeno, 2 de zinc con 2 de oxígeno. Aquí, aunque tengo por ejemplo 6 y aquí 4, si os dais cuenta la proporción es la misma, se juntan 2 con 2, 2 con 2 y luego como ya sobran de oxígeno, pues se quedan ahí. Pero la proporción es la misma, 2 de zinc con 2 de oxígeno. Eso es lo que me dice este postulado de Dalton. Y aquí igual, ¿veis? 2 con 2. 2 con 2. Y claro, me sobran todos estos. Pues nada, ahí siguen. No pueden reaccionar más porque no quedan átomos de oxígeno. Si hubiese habido 2 más, pues habrían reaccionado con estos 2 y me hubiesen sobrado 2 más aquí, ¿verdad? Pues esto según la teoría de Dalton. Vamos con otros ejercicios. ¿Cuál es el significado de la palabra átomo? Átomo viene del griego sin cortar, no se puede cortar, no se puede dividir. Creían que eran partículas indivisibles. Hoy en día sabemos que no es cierto. El átomo se puede dividir en protones, neutrones y electrones. Incluso, ya sabéis que estas partículas son subatómicas, por debajo del átomo, más pequeñas que el átomo, pero es que algunas se pueden seguir dividiendo en lo que se conoce como quarks, pero bueno, eso ya para otros estudios, pero que se siguen dividiendo. ¿Y quién te dice que el día de mañana no se puedan dividir los quarks? Pues no lo sabemos. ¿Fue Dalton el primer científico que utilizó la palabra átomo?
No fue el primero, de hecho viene de la antigua Grecia. Leucipo y Demócrito fueron de los primeros, seguramente incluso alguien antes que ellos ya lo nombrarían, pero nos suenan sobre todo Leucipo y Demócrito. Vamos con otro ejercicio. Observa los siguientes recipientes y de acuerdo con la teoría atómica de Dalton, identifica A. El recipiente que contiene un solo elemento. Bueno, pues de todos estos recipientes, si os dais cuenta, un elemento tiene que estar formado ¿por qué? Por átomos iguales. Y si me pongo a mirar, vale, aquí tengo átomos iguales. Pero si os dais cuenta, aquí no. Entonces el E no puede ser. Pero en el B tengo átomos que se juntan 2 a 2 y son iguales. Esto podría ser, por ejemplo, un recipiente con oxígeno. Esto sería una molécula de oxígeno, esta sería otra, otra, otra y otra. Y cada molécula está formada ¿por qué? Por 2 átomos. Así que eso es el A. Bien, el B. El que contiene una mezcla de 2 elementos diferentes. 2 elementos diferentes. Para que sean elementos tienen que ser iguales. Aquí tengo elementos. Y luego este también está solo, entonces también puede ser un elemento. Aquí tengo una mezcla de 2 elementos. El que contiene un solo compuesto, el C, ¿no? El que contiene un solo compuesto, pues ese debe ser el recipiente A. ¿Por qué? Bueno, porque elemento no es, puesto que está formado de este átomo rojo y de este átomo verde. Entonces es un compuesto. Un compuesto es básicamente 2 elementos distintos, 2 o más. Entonces, en este caso, esto es un compuesto y como son todos iguales entre sí, pues es el recipiente que contiene un solo compuesto. Bien, el D, el que contiene una mezcla de un elemento y un compuesto. Un elemento y un compuesto. ¿Veis? Aquí está el compuesto y aquí están los elementos, que son el mismo. Así que esa es la mezcla de un elemento y un compuesto. Y ahora el E, el que contiene una mezcla de 2 compuestos. Bueno, pues esto es un compuesto y esto es otro. Estos 2 compuestos son el mismo y estos 2 son el mismo. Una mezcla de 2 compuestos. Y si por lo que fuese esto en vez de ser azul hubiese sido lila, por ejemplo, tendría una mezcla de 3 compuestos. Pero en este caso aquí hay 2. Y bueno, este fragmento escrito por Dalton en uno de sus libros, pues nos preguntan ¿con qué palabras explica Dalton que la materia no es continua? Bueno, pues yo he encontrado que la materia, aunque divisible en un grado extremo, no es infinitamente indivisible. Eso es lo que él creía. ¿Y cómo son y cómo denomina Dalton las partículas últimas de la materia? Átomos. Son tan sumamente pequeñas que no pueden apreciarse ni aun con dispositivos microscópicos. Vosotros pensad que la teoría atómica de Dalton es de 1808. No fue hasta prácticamente más de 150 años cuando se vieron. Y bueno, últimamente, hace poco, hace unos años, fue cuando se detectaron y se vieron bien ya por fin los átomos. Entonces es normal que él pensase que lo más pequeño que existía eran ellos, los átomos. Pero es que, recuerdo, estamos hablando de 1808, más o menos tenemos que recordar esta fecha sobre la teoría de Dalton. Así que, pues nada, hasta aquí los ejercicios sobre la teoría de Dalton.